Noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Sí se escucha bien el audio? Sí, se escucha bien. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a empezar con lo que es la segunda sesión, ¿de acuerdo? Entre semanas les pude subir lo que fue la actividad de la sesión anterior. Espero ya la han podido subir y ya trataré de calificarla este fin de semana, ¿de acuerdo? ¿Tuvieron alguna duda con la actividad? Ninguna, maestro. Ninguna, profe. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña introducción, que es un video que les voy a compartir. Permítame. Entendiendo que la necesidad de realizar una gráfica. Si aprecian, si se aprecia bien el video. Sí, profe. Ok. Este pequeño video es una introducción, ¿no? De lo que son las gráficas de control estadístico, que es de lo que habla este segundo tema. Vamos a poner atención. De control surge por la variación que se presenta en un proceso productivo, ya que por muy bien conformado, programado y controlado que esté cualquier proceso productivo, siempre habrá lugar a algún tipo de variación, así sea en mínima cuantía. En realidad, las variaciones se denominan sistema estable de causas aleatorias en términos estadísticos, y cuando esas variables o esas variaciones son pequeñas, puede concluirse entonces que el proceso productivo se encuentra bajo control. Pero resulta que no siempre son pequeñas esas variaciones, y entonces se podría afirmar que los procesos en ese caso se encuentran fuera de control. Y esa variabilidad se puede atribuir a un sinnúmero de causas. Por ejemplo, el hecho de que las máquinas estén mal ajustadas o las herramientas estén desgastadas. Por otro lado, puede presentarse también porque los operarios estén cansados o se equivoquen al seguir las instrucciones. También puede tratarse de los recursos. El hecho de que las materias primas sean disconformes o inadecuadas también generan variabilidad en un proceso productivo. Por ejemplo, el hecho de que un disco duro presente defectos a la hora de realizar el ensamble de un computador, o que el disco duro como tal presente un sinnúmero de defectos en los sectores que lo componen. Por ese tópico podemos entonces concluir que las gráficas de control son herramientas útiles en cuanto a la información que presentan para utilizarlas en la toma de decisiones. Por otro lado, las gráficas de control se dividen en dos grandes grupos. Aquí apenas vamos a tratar uno de ellos, que es las gráficas de control por atributos. El otro gran grupo lo componen las gráficas de control por variables. Y entonces, en el caso de las gráficas de control por atributos, tenemos dos grandes clasificaciones. El hecho de que haya necesidad de medir las piezas defectuosas en un proceso productivo, y también el hecho de que haya necesidad de medir los defectos por cada pieza producida o por cada producto. En el primer caso, es necesario utilizar la gráfica P y la gráfica NP para medir las piezas defectuosas dentro de un lote productivo. Y en el segundo caso, si se trata de hallar los defectos por pieza, entonces es prudente utilizar las gráficas U y C.
Por otra parte, la gráfica P mide básicamente la proporción de productos disconformes o no conformes dentro de un lote productivo. La gráfica NP mide básicamente el número, no la proporción de artículos disconformes. La gráfica U en ese caso mediría entonces el número de disconformidades por unidad, y la gráfica C el número de disconformidades en total. Definiendo ya la primera herramienta o primer tipo de gráfica, que es la gráfica P, podríamos decir entonces que es la gráfica que mide la proporción de defectuosos o de no conformes dentro de un lote productivo. Entonces, esa carta básicamente muestra las variaciones de las proporciones de artículos defectuosos por cada muestra observada. La carta P es ampliamente usada para evaluar el desempeño de una parte o de todo un proceso, tomando en cuenta su variabilidad y detectando entonces causas o cambios especiales en el proceso. Entonces, de cada lote o de cada embarque o pedido, de cada cierta parte de la producción, se toma una muestra o un subgrupo de n artículos, que puede ser la totalidad o una parte de las piezas bajo análisis. Las n piezas de cada subgrupo son inspeccionadas y entonces cada una es calificada como conforme o como no conforme, y las características o atributos de calidad por lo que una pieza puede ser evaluada como defectuosa. Puede ser más de uno, es decir, que pueden haber varios factores que la definan como conforme o no conforme, pero una vez determinados los atributos bajo análisis, entonces se deben aplicar criterios o análisis bien definidos y estandarizados. Si de las n piezas de un subgrupo se encuentran que D son defectuosas, no pasan. Entonces la carta P se grafica y se analiza la variación de la proporción de unidades defectuosas por subgrupo. En este caso, tenemos entonces una gráfica P donde todos los 21 días que se muestran en el eje X se hicieron observaciones sobre el mismo tamaño de N. Es decir, que día a día se sacaban, por ejemplo, 20 artículos y se analizaban para saber si presentaban defectos o no. Es por esa razón que el límite superior y el límite inferior son constantes y se muestran aquí de modo lineal constante, por lo que podemos determinar entonces que en este caso el eje que tenemos aquí en línea gris es el límite central, y digamos que esa es la estructura de toda gráfica P. Lo que vemos aquí entonces dentro de los límites superior e inferior respecto a la media son los puntos que graficamos gracias a los datos obtenidos día tras día. En esos 21 días se sacaban 20 muestras cada día, una muestra constante, y obtuvimos, por ejemplo, que en el segundo día se presentó un 0,3 de productos disconformes, lo que indica entonces que hubo un 30% de unidades disconformes, y en el día 13 podemos observar cómo hubo un sobresalto y estaba esa producción excediendo ya el límite superior tolerado, porque lo que observamos aquí en cuanto al límite superior, esta línea, y aquí en el límite inferior son esos topes de los cuales no puede salirse la proporción de defectuosos. En este caso obtuvimos un día en el que sí excedimos la capacidad tolerada. Por lo general se define, o lo ideal es que esta desviación de los límites respecto a la media sea de 3 sigmas. Sin embargo, el proceso en este caso está fuera de control al obtener un dato que evidencia la falta de control de la calidad. En este caso estamos viendo entonces un caso muy diferente. Estamos viendo que las muestras que se observaron a diario no eran constantes, no tenían el mismo número, sino que un día se decide observar
una muestra de 10 elementos, tal vez al segundo día una muestra de 25 o 30 elementos, y así obtuvimos una variabilidad muestral día tras día durante los 91 observaciones realizadas. Por eso es que el límite superior y el límite inferior en este caso son variables y tienen ese comportamiento. Bueno, estas son ilustraciones de la gráfica PEM, y en realidad es importante resaltar que las gráficas de control en realidad nos permiten tomar decisiones respecto a los procesos productivos, nos permiten evidenciar qué tantos desperdicios hay o tal vez qué tantos niveles de no conformidades se presentan en un proceso productivo. También nos sirven para medir la capacidad productiva y para evitar hacer ajustes innecesarios en un proceso. Las gráficas de control son necesarias entonces para realizar análisis que conlleven a reducir defectos, a reducir fallas y a optimizar los procesos día tras día en una compañía. En el próximo video vamos a ver Ok, bueno, esta fue una pequeña introducción de lo que es el segundo tema de esta materia. Este segundo tema es gráficas de control para variables. Aquí, como lo mencionaba, tenemos las gráficas de control por variables y por atributos. Este video se hacía relación o hacía referencia a las gráficas de control por atributos. En sí, ahorita en este segundo tema vamos a ver por variables. El tercer tema hace referencia a atributos. Pero, ahora sí, como se los comenté desde el inicio de esta materia, la finalidad es siempre mantener un control basado en las especificaciones y siempre con el objetivo de cumplir con las necesidades, satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Porque si nosotros entregamos un servicio o un producto de calidad, la gerencia genera ganancias, el cliente está satisfecho y por obvias razones el trabajador debe de tener ahora sí, buenas condiciones laborales. ¿Sale? Estas gráficas son herramientas que a uno como operador, a uno como supervisor de calidad facilita el proceso, el darse cuenta a tiempo, el inspeccionar a tiempo, o identificar a tiempo alguna falla durante el proceso y no esperarse hasta el final de que ya se tenga el producto terminado. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? No, ninguna, profe. Ok. Ok. ¿Pueden apreciar bien las diapositivas? Profe. ¿Sí? ¿Kevin? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Conceptos generales y principios del control estadístico del proceso, CEP. Valdemar, ¿puedes apoyar iniciando leyendo, por favor? Claro. Conceptos, objetivos e importancia de las gráficas de control. Antes de entrar de lleno al concepto de gráficas de control, empezaremos por analizar el enfoque actual de calidad, que es la educación al uso.
cual tiene como significado amplio de la calidad el enfoque hacia el cliente, en las necesidades y expectativas que él tiene. El enfoque hacia la calidad ha evolucionado a través de los años, de la detección de defectos a su prevención. El enfoque de detección de defectos podría ser ilustrado con el siguiente esquema. Ok, permíteme ahí. Ahí, como ahora sí, como lo hemos venido repitiendo, sí, el objetivo es satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? De lo que así tal cual nos solicitan con ciertas especificaciones, nosotros tenemos de entregar o de realizar el servicio o el producto con esas especificaciones. ¿Sale? Aquí tenemos el enfoque de detección de defectos que se puede ejemplificar mediante el siguiente esquema. Tenemos nuestras 5 variables, que es el equipo, materiales, la fuerza de trabajo, los métodos y el medio ambiente. El equipo, recuerden que es importante, ¿no? Hay máquinas y equipos de especializados, los mismos con los materiales, la materia prima, eh, todo lo que se necesite para realizar, para que el proceso pueda iniciar. La fuerza de trabajo, que se refiere a los trabajadores, los operarios, operadores, supervisores, etcétera. Los métodos, van a existir diferentes tipos de métodos, diferentes formas de realizar tal producto, tal servicio, pero la finalidad es hacerlo de la mejor manera y siempre cumpliendo con las especificaciones que nos están solicitando y el medio ambiente. Una vez que se tengan estas 5 variables, se puede iniciar lo que es un proceso. Dependiendo del producto o el servicio, es el proceso que se vaya a realizar. Ya una vez que se realizó el producto, perdón, que se realizó todo el proceso, pues tenemos lo que es un producto final. Este producto final, ya una vez que se tiene, aquí se puede inspeccionar masivamente. Es decir, durante el proceso no se inspeccionó nada, o más bien no se le puso tanta atención en que si la pieza o la calidad del servicio no era el adecuado, no. Acá se esperó hasta el final para hacer una inspección. Obviamente que si se encuentran fallas que ahora sí que no estén dentro de los límites marcados, pues no pasa y se tiene que deshacer el producto o el servicio o se tiene que ir a reparar, no, regresa nuevamente para que se repare. O una tercera opción que es reajustar todo el proceso y ya de ahí pues ya se puede entregar a lo que es el cliente. Este es este es el proceso bajo el enfoque de detección de defectos, es decir, hasta el final se realiza la inspección masiva. Pero ojo, esto en cierta parte es bueno, o este era el enfoque anterior, por así verlo, por así llamarlo. Hoy en día ya es más importante lo que es la prevención, porque se busca prevenir, ¿no? Desde el inicio, si hay una falla, hay algún defecto, pues rápido se detecta, se está a tiempo de repararlo o incluso de mandar iniciar desde cero. ¿Puedes continuar, por favor, Valdemar? Ese esquema puede representar un proceso de manufactura o un proceso administrativo, en cualquier caso. Lo que tenemos aquí son una serie de elementos que influyen en el proceso, ya sea que se trate de operar un entorno, de mecanografiar una carta. Los 5 elementos básicos que intervienen en el proceso son generalmente los mismos: máquinas, materiales, mano de obra, personas, métodos para desempeñar el trabajo y el medio ambiente. Ok, muchas gracias, Valdemar. ¿Acá tienen alguna duda, algún comentario, Kevin? Valdemar. Ninguno, maestro. Ok, continuamos. Profe, Sí, dime, ¿este sistema cómo se llama? Bueno, en sí, este proceso es ajá, bajo el enfoque
de detección de defectos. Es como el Ishikawa, porque creo que tiene mucho que ver con... Sí, 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 sí. Nada, aquí solamente, ahora sí que ya es hasta el final ahora sí se elaboró el producto, se tiene el producto final y ahí es donde se inspecciona. Es la, Ah, ok, es la ok. diferencia. Así es. No, no Gracias. se, sí, no se hace una revisión durante, sino que se hace después de. Ok. Ok, continuamos. Kevin, ¿puedes apoyar leyendo, por favor? Tenemos una serie de elementos que influyen en el proceso y obtenemos un cierto resultado de ese proceso. Algún producto y una función de inspección que separa el producto bueno del malo. Con base con lo que se encuentra en el producto malo, podemos ajustar el proceso. Esos productos se retrabajan o se desechan. Desafortunadamente, este enfoque propicia el que haya Propicio. desperdiciado, ya que significa que tenemos que hacer el producto y luego revisar lo que tenemos que hacer para corregirlo. Toma tantos recursos el hacer un mal producto como el producir un producto bien hecho, e incluso en el caso primero necesitamos regresarnos para repararlo o desecharlo. En este enfoque, la energía está concentrada en la inspección masiva, en inspeccionar el producto terminal en el lugar del proceso. Así, cuando el producto ha estado saliendo mal, la reacción general que se ha tenido es incrementar la inspección masiva. La energía no se ha encontrado en el proceso, aun cuando ahí fue donde se produjo el producto defectuoso. El, el énfasis en el enfoque de detección de defectos ha sido la inspección después de los hechos. En este sentido, se ha pensado que lo importante es que el producto cumpla con las especificaciones. Después de todo, si vamos a inspeccionar, necesitamos tener Continúa. ciertos estándares contra los cuales podíamos comparar el producto. Entonces se da por hecho que una vez que se ha alcanzado las especificaciones, ya no puede haber posibilidades de mejora. Este punto de vista impide que se busquen constantes en la calidad del producto. Ok, Otro gracias, aspecto, Kevin. ok. Sí, como lo comentábamos, este enfoque, ahora sí, se espera hasta el final, ya que se haya realizado el proceso completamente y se tenga el producto final, pues ahora sí es donde dice, ok, vamos, ya tenemos la taza, ya tenemos la hoja, ya tenemos la madera, ya tenemos la prenda de vestir, el calzado, etcétera, ¿no? Hasta ese momento, o más bien en ese momento, es donde se realiza una inspección. Y sí, ustedes en lo personal, ¿qué piensan que es la mejor manera o qué es lo mejor? ¿Inspeccionar hasta el final o si se tiene la posibilidad de identificar alguna falla durante el proceso, que sea mejor este evento? Ustedes en lo personal, ¿qué creen que sea el mejor evento? Yo creo que de inicio, profe, porque en sí cada proceso debe de tener un filtro, ¿no? Donde se verifique la calidad del producto, se verifique que no haya fallas. Y sí, al final también se tiene que hacer otro análisis para, ahora sí para validar todos los filtros que ya pasaron. Pero sí, de inicio tiene que ser eso. Gracias, Valdemar. Kevin. Igual opina lo mismo, que empezar desde el inicio, porque si ya lo hacemos hasta el final, podemos hacer más trabajo de lo que ya se tenía planeado. Gracias, Kevin. Eso Y es aquí, lo, sí. ajá, continúa. No, era todo. Ok, ok, Kevin. Sí, y aquí hay que recordar lo que es el estudio de los movimientos, ¿no? Que aquí va también de la mano. Aquí es muy importante el trabajar inteligentemente, no trabajar ahora sí, a lo aventado, ¿no? Siempre va a ser mejor prevenir.
hoy en día, gracias a la tecnología, los diferentes programas, las diferentes técnicas, pues que igual ya se tenga a la mano, pues es más práctico, es más sencillo poder identificar fallas o errores durante un proceso productivo, a comparación de, ahora sí, cuando apenas se estaba industrializando o ocupando las máquinas durante un proceso industrial. Entonces siempre va a ser mejor iniciar, inspeccionar desde el inicio. Ok, y ya, ok, se procesó, se tuvo un producto con detalles, se inspeccionó, ok, está bien. No de todo, obviamente, pero esto también nos ayuda a mejorar el proceso, a rediseñar todo el proceso. Siempre de lo malo, ahora sí como en la vida, de lo malo hay que tomarlo lo mejor, hay que preguntarse el por qué sucedió esto, qué hubiese pasado si en vez de esta temperatura lo hubiese puesto más o lo hubiese disminuido, ¿no? Todo eso, ahora sí, de los errores también se prenden. Hay que tratar de que sean lo menos posible en la industria, ¿no? Porque también ya hablando laboralmente, un error se puede traducir a perder el trabajo, ahora sí, por parte del operador, del trabajador, del obrero, y por parte de la gerencia, pues se traduce a pérdidas, ¿no? A pérdidas monetarias. ¿Hasta ahí tiene alguna duda, algún comentario, Kevin, Valdemar? No, ninguno, profe. Ok. ¿Me puedes seguir apoyando, Kevin, leyendo, por favor? En otro aspecto. ¿Sí se me escucha? Sí, 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 sí. A ver. Dice, estándares contra los cuales podíamos comparar el producto. Entonces, se da por hecho que una vez... Ah, no, esto ya lo había leído, ¿no? Ajá. Es ¿Ya te otro... apareció? A ver. Sí, ya me aparece ¿Ya? otro Ajá, aspecto del eso. sistema de detección de defectos. ¿Sí es ese? Sí, ese. Ese no lo habías leído, ¿verdad? Si no, hasta el párrafo anterior nos quedamos. Otro aspecto del sistema de detección de defectos es el que involucra la relación con los proveedores. Implica un mayor énfasis en el precio, en que la calidad y otros aspectos del servicio del proveedor. No, entonces lo leo. Sí, sí, en este sentido. O en, Otro aspecto del sistema de detección de defectos. creo que estás teniendo fallas con tu señal, ¿verdad? Ok, no hay problema. Entonces, continúo con esta parte. En este sentido, el rol tradicional se centra en disponer de una muestra inicial, hacer seguimiento a los problemas con los proveedores y utilizar la especificación de calidad basada en la inspección y en el muestreo de lotes. En otras palabras, en la detección de defectos. Al utilizar este enfoque, se da la impresión de que la calidad es responsabilidad del Departamento de Control de Calidad y con frecuencia el personal de producción se hace responsable del volumen. La tendencia es mantener líneas que separen a los departamentos, con lo que no se favorece el trabajo en equipo. El enfoque hacia la prevención puede esquematizarse de la siguiente manera. Y acá tenemos lo que es el enfoque basado en la prevención, que es lo que comentábamos ahorita finalmente, ¿no? Seguimos manejando los 5 elementos, que son el equipo, los materiales, la fuerza de trabajo, los métodos y el medio ambiente.
Una vez que se tengan esos 5 elementos, siempre es importante que se tengan los 5 elementos. Mayormente, luego hay supervisores, jefes, gerentes, ¿no? Que por las prisas quieren sacar adelante el trabajo y pues te dan la indicación de, oye, no tenemos el equipo requerido, pero aún así los operadores ya saben cómo hacerlo, le dan la instrucción y lo hace. Por una parte está bien, porque se saca el trabajo, pero no es lo correcto, no es lo indicado, porque esa falta de equipo o esa falta de fuerza de trabajo puede, al final se puede ser un acto inseguro que puede perjudicar a la salud física del trabajador, incluso que al final repercute en la gerencia de la empresa como tal. Pero bueno, teniendo estos 5 elementos, se inicia lo que es el proceso. Aquí, ojo, acá ya se añade lo que es el control estadístico del proceso. Con este control estadístico del proceso, que son las diferentes gráficas, los muestreos que se hacen, se pueden detectar fallas, repercusión, ahora sí, casos que repercuten durante el proceso. Se tiene el producto y se verifica lo que es el producto. Aquí tenemos algunos insumos, como son las máquinas, los materiales, fuerza de trabajo, métodos y medio ambiente. Los mismos que teníamos en la detección de defectos y tenemos también algún resultado. El enfoque de prevención de defectos significará el reemplazar la inspección masiva que se vio con anterioridad por lo que se llama verificación del producto. El énfasis aquí no está en la inspección masiva, sino en el proceso en sí mismo. Cuando algo sale mal, podemos detectarlo observando el proceso en lugar de esperar a la inspección final. Este esquema también puede representar lo mismo en un proceso de oficina que un proceso de manufactura. Sí, es ahora sí, lo que veníamos comentando, esa es la diferencia entre estos dos enfoques, en el enfoque de prevención y el enfoque de, y el enfoque de detección. Valdemar, o Kevin, ¿algún ejemplo que quieran compartir, ya sea del mundo de la industria? No sé si ya se encuentren haciendo o ya hicieron sus prácticas profesionales o incluso en la vida cotidiana sobre, ahora sí, lo que pudiera ser, primero un ejemplo bajo el enfoque de detección de defectos y otro sobre el de prevención. Bueno, un ejemplo del enfoque de prevención, como lo mencioné ahorita, hace poco el trabajo se tuvieron que ir cinco personas de apoyo para México. Entonces nos quedamos con menos 5 personas y el trabajo pues se tenía que sacar. Entonces se tomó personal de otras áreas que no estaban relacionadas con la actividad y de una u otra manera se sacó el trabajo, pero en ese tiempo, en ese proceso, hubieron muchas fallas porque el personal capaz, mandaban producto cambiado, mandaban producto golpeado, mermado. Entonces sí, ahora sí que se sacó la chamba, pero a un alto costo. De ahí vienen las Sí, así es. reclamaciones. Sí, porque ahora sí, al mover ya el personal que está capacitado, que ya está el día a día con ese procedimiento como tal, pues, y el poner nuevo personal, pues se afecta, ¿no? Porque queramos o no, se le tiene que capacitar, pues ya prácticamente, valga la redundancia, en la práctica, ya de golpe.
Y sí, al final el que sale repercutado o perjudicado más bien, perdón, es el cliente, que va de la mano con la gerencia, obviamente. Ok, gracias, Valdemar. Tenemos, ¿en dónde nos quedamos? En el enfoque hacia la prevención. El enfoque hacia la prevención reconoce que el resultado de un proceso no va a ser el mismo producto tras producto o parte tras parte. Esto significa que existe cierta variación asociada con ese resultado. La variación en el resultado dependerá de las variaciones que se presenten en el equipo, de los materiales, los métodos de trabajo, la gente que participe en el proceso y los cambios que se presenten en el medio ambiente. Aquí lo podemos ver la variable, ¿no? Hubo un cambio de variable que fue el personal, Valdemar, en tu ejemplo que comentaste, y pues eso ocasionó de que el producto no sea o no saliera de la calidad deseada o con la calidad que se venía manejando, ¿sí? Esa es una manera de ejemplificar de que siempre, ahora sí, el producto no va a ser el mismo por diferentes variables, materiales, quizás se le compró a un proveedor diferente y ese proveedor no maneja la misma calidad de la materia prima que el anterior, o que el equipo ya empezaba a presentar fallas por falta de mantenimiento, entonces la calidad sigue, va disminuyendo, ¿no? Eso es a lo que se refiere. La herramienta con la que contamos para conocer cómo varía un proceso es el control estadístico del proceso, a través de herramientas que podemos observar y mejorar la variabilidad en el proceso. ¿Hasta acá tienen algún comentario, alguna duda, Kevin, Valdemar? Ok, continuamos. Los métodos de estadística nos permiten observar lo que ocurre en el proceso a través del tiempo. No tenemos que esperar un día, una semana o un mes para conocer los resultados del proceso que se está operando. Es posible obtener esta información casi de manera instantánea. El papel del control estadístico del proceso, ¿sí?, no es la inspección, no es separar las partes buenas de las malas, sino controlar y mejorar el proceso, proporcionando los insumos necesarios. El control estadístico del proceso no es una parte del proceso en sí, es el enfoque que nos permite mejorar el proceso cotidianamente. La clave para el enfoque de prevención de defectos son los métodos de estadística y el uso de control estadístico del proceso, tanto internamente como con los proveedores. ¿Sale? Entonces acá nos indica, ¿no?, que gracias al control estadístico del proceso, que son las herramientas que ya se tienen a la mano, se puede interpretar la información o cierta información y se puede llegar a la toma de decisión la mejor en ese momento durante el proceso que se esté realizando. Eso nos va a ayudar a mejorar el proceso, a reducir las fallas, a reducir mermas, desperdicios, etcétera. ¿Me puedes apoyar leyendo, por favor, Valdemar? Un sistema para el control del proceso. Un sistema para el control del proceso puede ser descrito como un sistema para conocer nuestros resultados. A continuación se definen los elementos básicos de este sistema. 1. El proceso. Por proceso nos referimos a la combinación de gente, máquinas, equipo, materiales, método y medio ambiente que trabajan que trabajan juntos para producir un resultado. El desempeño total del proceso, la calidad del resultado y la eficiencia productiva depende de la manera en que este proceso haya sido diseñado y de la manera en que lo estemos operando. 2. Información sobre el comportamiento del proceso. Podemos aprender mucho sobre el comportamiento actual del proceso
analizando el resultado del mismo. Si esa información la colectamos e interpretamos correctamente, nos puede mostrar las acciones que es necesario tomar para corregir el proceso. Si no tomamos las acciones apropiadas y en tiempo requerido, cualquier información de la que dispongamos se estará desperdiciando. 3. Acción sobre el proceso. Las acciones que tomemos para mejorar el proceso están orientadas hacia el futuro. En ese sentido de que prevendrán que vuelva a ocurrir un problema. Estas acciones pueden consistir en cambios que se efectúen en las operaciones. Por ejemplo, adiestrar al operario, cambiar los materiales, etc. En los elementos más básicos del proceso en sí. Por ejemplo, el equipo, el cual es necesario reparar, o en el diseño del proceso, el cual también puede ser susceptible de cambios. Solo debemos efectuar un cambio a la vez y observar cuidadosamente los efectos para conocer la precisión si el cambio que hicimos fue o no la causa del problema. Esto nos da la pauta para realizar futuros análisis y para tomar acciones en caso de que se requieran. 4. Acción sobre el resultado. Las acciones que tomemos sobre el resultado están orientadas hacia el pasado, ya que implica detectar los productos que están fuera de especificaciones cuando ya fueron producidos. Desafortunadamente, si los resultados actuales no están cumpliendo consistentemente con los requerimientos de nuestros clientes, puede ser necesario inspeccionar todos los procesos y desechar o trabajar aquellos que no se adecúen a dichos requerimientos. Esto debe continuar. Ok, gracias, Valdemar. Bueno, aquí tenemos lo que es un sistema para el control del proceso y son los elementos básicos, ¿no? Que tenemos que recordar o manejar o siempre tener en cuenta para hablar ya para poder, primero entender uno lo que es el proceso y lo que involucra para que se lleve a cabo el proceso y luego lo podamos explicar a los operadores, a nuestros compañeros, a los trabajadores, de manera que todos estemos en la misma sintonía, ¿no? Y se pueda respetar esas especificaciones, siempre estar dentro de los límites y para que el trabajo, el producto sea de calidad. Hasta que se tomen las acciones necesarias sobre el proceso o hasta que se cambien las especificaciones del producto. Acá siempre uno como ingeniero industrial, como ingeniero encargado de calidad, siempre va a tener en cuenta, va a dormir, va a soñar con las especificaciones. Y es que estas son las bases, es la base para cualquier trabajo, para cualquier producto, para cualquier servicio, cualquier proceso que se vaya a realizar, ¿no? Siempre hay que cumplir, siempre hay que cuidar las especificaciones de producto que nos estén solicitando, porque esto, si se respetan las especificaciones, al final el producto va a ser de calidad. Si no se respetan las especificaciones, el producto no es de calidad y peor, no va a satisfacer al cliente como tal. Variación son las acciones locales para causas especiales y acciones sobre el sistema para causas comunes. Para utilizar efectivamente los datos que obtengamos al control de un proceso, es importante comprender el concepto de variación. No hay dos productos que sean exactamente iguales, debido a que cualquier proceso tiene muchas fuentes de variación. Es lo que comentábamos con tu ejemplo, Valdemar. Antes de que se fueran los compañeros, el producto era de calidad, no. Una vez que se van, el proceso cambia drásticamente porque por la falta de capacitación de los compañeros que entraron, entonces el producto sale con merma. La diferencia entre los productos pueden ser muy grandes o pueden ser tan pequeñas que no puedan medirse, pero siempre están presentes. El diámetro de una flecha maquinada, por ejemplo, puede ser susceptible a una variación potencial de la máquina.
claros, balderos muy usados. De la herramienta, fuerza, promedio de uso, del material, diámetro, dureza, del operador, alimentación de la parte, precisión del centrado, de mantenimiento, lubricación, reemplazo de partes usadas y de medio ambiente. Temperatura, uniformidad de la corriente suministrada. Todos estos elementos son variables que no siempre juegan a nuestro favor o se encuentran siempre en las mismas condiciones. A veces los cambios son de manera drásticos o a veces pueden ser muy mínimos, pero ahora sí son cambios finalmente y repercuten en la calidad o en el proceso del bien o del producto. Sí, Kevin, no, no, sin ningún problema. Sí, me di cuenta de que se estaba fallando la señal. Algunas fuentes de variación en el proceso causan diferencias de periodos de tiempo muy cortos. Por ejemplo, los claros y la precisión del operario. Otras fuentes de variación tienden a causar cambios en el producto solamente después de un largo periodo de tiempo. También puede presentarse un cambio gradualmente, como el desgaste de una herramienta o máquina, o paso a paso, por ejemplo, al cambiar un procedimiento. Puede también haber cambios irregulares, por ejemplo, cambios ambientales tales como variaciones en la corriente eléctrica. Por lo tanto, el periodo de tiempo y las condiciones bajo las cuales sean hechas las mediciones afectarán la cantidad de la variación total que se presente. Hasta acá, ¿tienes alguna duda, Kevin, Valdemar, algún comentario? No, nada, Pepe. Ok, continuamos. ¿Me puedes apoyar leyendo, por favor, Valdemar? Desde el punto de vista que requerimos requerimientos mínimos, el resultado de la variación es frecuentemente simplificado. Las partes dentro de tolerancia de especificación son aceptadas. Las partes fuera de tolerancia no son aceptadas. Los reportes que se entreguen a tiempo son aceptados. Los que llegan tarde no se aceptan. Sin embargo, para dirigir cualquier proceso y reducir su variación, la variación debe analizarse en función de las fuentes que la ocasionan. El primer paso es la distinción entre causas comunes y causas especiales de variación y el tipo de acciones que debe con el propósito de reducir dicha variación. Las causas Ok, especiales de variación pueden, permíteme, Valdemar. Aquí mencionan los que, por ejemplo, las partes dentro de tolerancias de especificación son aceptadas, las partes fuera de tolerancia no son aceptadas. Acá, así como se tienen especificaciones, se tienen lo que son los límites, el límite superior, el límite inferior y el límite central, ¿no? Es decir, se está produciendo una vela, se está produciendo una autoparte, una, una puerta de un automóvil, un balón, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si la puerta del automóvil, el brillo o el pulido está, ¿cómo se los puedo comentar? Ahora sí, si el porcentaje de pulido de esa autoparte está dentro del límite inferior y del superior, como tal, está dentro, no es pasable esa pieza. Pero si ya al inspeccionarlo
está fuera de estos dos límites o de este rango como tal, pues lo siento, pero esa pieza no puede salir al mercado y se va a necesitar que se regrese, ya sea desde el inicio o que se repare, que se le dé una mano de pulido nuevamente, ¿no? Para eso nos sirven los límites de tolerancias, el límite inferior y el límite superior. Cualquier producto o cualquier medida que se encuentre dentro de este rango, pues es un producto aceptado, ¿no? Que está dentro de las especificaciones, dentro del margen, dentro del rango y hasta cierto grado está conservando su calidad. Okay. ¿Así tienen alguna duda, Valdemar? No, profe. Ok. ¿Puedes continuar, por favor? Las causas especiales de variación pueden ser detectadas a través de las técnicas de estas causas de variación no son comunes a todas las operaciones involucradas. Por ejemplo, en una máquina particular puede haber una similar. Esa también es usualmente responsabilidad de alguien que está directamente conectado con la operación, requiere generalmente una acción local. La magnitud de las causas comunes de variación también pueden ser detectadas en el punto 1.6, herramientas estadísticas de este libro, ya que implica el cambio de un o el cambio de un O el cambio de un proveedor que no está surtiendo el material que satisface las necesidades del cliente. Aquí también juega. okay, es que todavía no me cambia la hoja. Sí, sí. A ver, ya apareció por ahí. Ya, ya. ¿Le sigo? Este, no, ahorita le seguimos. Sale aquí nada Sí. más dice el cambio de proveedor que no está surtiendo el material que satisface las necesidades del cliente. Aquí lo que estaba comentando, mencionando, es que el proveedor también juega un papel importante dentro de toda esta cadena, ¿no? De lo que, y del objetivo de que es llevar un control estadístico de la calidad. ¿Por qué? Porque uno, como la parte operativa, confía en su proveedor de que el material que nos está suministrando es de calidad para que nosotros tengamos un producto final con calidad. Entonces, ahí siempre tenemos que cuidar a los proveedores. Es cierto, a veces uno busca los precios más bajos, que en ocasiones eh, que nos dé un precio bajo no significa que sea ni de buena ni de mala calidad, ¿no? Entonces, todo va dependiendo del mercado, qué tantos proveedores haya, existan, y la relación de cliente-proveedor, ¿no? Entonces, siempre es importante desde el inicio cuidar la calidad de la materia prima. Para corregir las causas comunes de variación, se requiere generalmente de decisiones que deben tomar las personas que son responsables de proporcionar servicios al área productiva y de administrar el sistema. Sin embargo, las personas directamente relacionadas con la operación son quienes algunas veces están en la mejor posición para identificar estas causas y comunicarlas a las personas que pueden corregirlas. Entonces, la solución de las causas comunes de variación requiere generalmente las acciones sobre el sistema, es decir, ya sobre la gerencia, no sobre nosotros, desde el inicio. Mientras que las causas especiales son sobre la acción como tal que se está llevando en ese momento. Las gráficas de control nos permiten analizar un proceso de tal manera que puedan tomarse las acciones apropiadas para lograr y mantener
un proceso dentro de control estadístico, en el cual han sido eliminadas todas las causas especiales de variación y únicamente permanecen las causas comunes. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario, Kevin, Valdemar? No, profe, ninguno. ¿Ninguna? Ok. Continuamos. Gráficas de control, herramienta para el control del proceso. El doctor Walter Sheward de los laboratorios Bell, mientras estudiaba los datos de un proceso en 1920, hizo por primera vez la distinción entre variación controlada y no controlada, debido a lo cual ahora nosotros distinguimos las causas comunes y las causas especiales. Él desarrolló una simple pero poderosa herramienta para distinguir las causas especiales de las comunes, que son las gráficas de control. Desde aquella época, las gráficas de control han sido utilizadas exitosamente en una amplia variedad de situaciones para el control del proceso, tanto en los Estados Unidos como en otros países como lo es en Japón y México. La experiencia ha demostrado que las gráficas de control efectivamente dirigen la atención hacia las causas especiales de variación cuando éstas aparecen y reflejan la magnitud de la variación debida a las causas comunes. ¿Me puedes apoyar, por favor, Valdemar? Todos los tipos de gráficas de control tienen dos usos básicos que son: dan evidencia acerca de si un proceso ha estado operando bajo control estadístico y señalan pueden ser corregidas en cuanto se presente. Permite tener beneficios de las gráficas derivadas de herramientas simples y efectivas para Ok, si tienen fallas. Bueno, todos los tipos de gráficas de control tienen dos usos básicos, que son, el primero, nos ayudan para dar evidencia Disculpe, me acerca. sacó la explicación. Sí, no, sí, sí, sin problema, Valdemar. Estaba explicando, ¿no? Cuando un Nuevamente. proceso, ok, cuando un proceso Eh, está en control estadístico, puede predecirse su desempeño respecto a las especificaciones. Por consiguiente, tanto el productor como el cliente. ok, muchas gracias, Valdemar. Bueno, los dos usos básicos de los gráficos de control es dar evidencia acerca de si un proceso ha estado operando bajo control estadístico y señala la presencia de causas especiales. Y por otra parte, permite mantener el estado de control estadístico. Es decir, estas gráficas de control nos van a ayudar para esquematizar más que nada, ¿no? Visualizar si el proceso si dentro del proceso se están manejando los límites inferiores o superiores para detectar o reducir los detalles, las mermas del proceso. Y si se nota que están fuera de estos rangos, pues entonces nos ayudan a tomar decisiones las adecuadas, las mejores para ese momento. Los beneficios, pues son herramientas simples y efectivas para lograr un control estadístico y son prácticas, ¿no? Para los operadores, están al alcance de todo el personal. Y que cuando un proceso está en control estadístico, puede predecirse su desempeño respecto a las especificaciones. Pueden contar con niveles consistentes de calidad y ambos pueden contar con costos estables para lograr ese nivel de calidad. Aquí también es muy importante
tener en cuenta los costos, porque si durante un proceso se produce mucha merma, muchas fallas, pues se tiene que rediseñar el procedimiento como tal, pero si al final se tiene producto y no se inspeccionó adecuadamente, al final se logran ver estos detalles, pues se tiene que regresar ese producto no puede salir al mercado. Y eso se traduce a pérdida para la gerencia, a llamadas de atención para el operador o al trabajador, e incluso el despido. Una vez que un proceso se encuentra en control estadístico, su comportamiento puede ser mejorado posteriormente, reduciendo la variación. A través de los datos de las gráficas de control, pueden anticiparse las mejoras que se requieren en el sistema. Estas mejoras en el proceso deberán incrementar el porcentaje de productos que satisfagan las expectativas de los clientes, mejoras en la calidad, disminuir los productos que necesiten retrabajarse o desecharse, mejoras en el costo por unidad bien producida, incrementar la cantidad total de productos aceptados a través del proceso, mejoras efectivas de la habilidad. Sale, entonces esos 3 puntos son muy importantes porque acá uno se está incrementando el porcentaje ahora sí, de la satisfacción del cliente, ¿no? Mejorando la calidad. El segundo punto que ya toca la parte monetaria, que es decir, a reducir la merma, a reducir las fallas en los productos, en retrabajar, pues esto impacta en el costo de producción e incluso se puede reducir el costo, ¿no? Al mercado. Y esto es bueno tanto para la gerencia como para el cliente. Y el tercer punto, pues que incrementa la cantidad total de productos aceptados, es decir, se va a tener una mayor capacidad de producción, se va a tener un mejor número de piezas por lote. Al final, todo esto, esta gráfica de control, ese proceso de control, es para bien de la gerencia y para el cliente, ¿no? A la gerencia le conviene, ¿por qué? Porque ya no va a rehacer, a retrabajar y en gastar material nuevamente, ¿no? Entonces, eso es ganancia para la gerencia, es orgullo para el trabajador, para el operador, y por parte del cliente, pues, que él recibe un producto, un servicio de calidad y en el tiempo pactado, en el tiempo de entrega pactado, con la calidad pactada, y se sigue manteniendo, ¿no? Se sigue manteniendo esa calidad de productor con el cliente, esa fidelidad de ambos. Entonces tenemos la acción y su tipo de mejora, que es incrementar el porcentaje de productos que satisfagan las expectativas de los clientes, tiene que ver con la calidad, ¿no? Disminuir los productos que necesiten retrabajarse o deshacerse, mejoras en el costo por unidad bien producida. Incrementar la cantidad total de productos aceptables a través del proceso, mejoras efectivas en la habilidad. Hasta acá, ¿tienes alguna duda, Valdemar? ¿Algún comentario? No, ninguno, profe. Ok, continuamos. Las gráficas de control proporcionan un lenguaje común para comunicarse sobre el comportamiento de un proceso entre los diferentes turnos que operan en un proceso, entre la línea de producción, el supervisor y el operario, y las actividades de soporte, mantenimiento, control de materiales, ingeniería de manufactura, calidad del producto. Entre las diferentes estaciones en el proceso, entre el proveedor y el usuario, entre la planta de manufactura o ensamble y las actividades de ingeniería del producto. Aquí vemos, ¿no? De que la gráfica, que mediante una gráfica de control, pues más práctico para toda la gerencia como tal. Ahora sí, su interpretación es práctica y es al alcance de todos. Las gráficas de control, al distinguir entre las causas especiales y las causas comunes de variación, dan una buena indicación
de cuando algún problema debe ser corregido localmente y cuando se requiere de una acción en la que deben participar todos los niveles de la organización. Esto minimiza la confusión, frustración y coste excesivo que se deriva de los problemas no resueltos. Aparte, permite modificar especificaciones que no pueden lograrse económicamente y se puede mejorar o disminuir la inspección, su costo. Al mejorar un proceso, esto se traduce en que se tiene confianza, ¿no? Al proceso, al trabajo y el producto va a ser de calidad y entonces se reduce la inspección. Ojo, no, tampoco hay que desaparecer la inspección. Es bueno mantener una mínima cantidad, ¿no? Pero siempre debe haber una inspección al final. ¿Qué es una gráfica de control? Es una representación gráfica de una característica de un proceso mostrando los valores graficados de algún estadístico obtenido de esa característica y uno o dos límites de control. Las gráficas de control fijan los límites estadísticos de variación dentro de los cuales se encuentra presente la variabilidad natural del proceso. Los puntos que caen fuera de estos límites estadísticos o el agrupamiento de puntos de una forma particular dentro de los límites estadísticos indican posibles cambios en el proceso debido generalmente a la presencia de causas anormales, que es lo que les comentaba, siempre se van a meter el límite superior y el límite inferior, ¿no? Cuando ahora sí se tiene gráfico y se tienen marcado puntos en el límite inferior, pues eso se traduce o se interpreta de que hay una pequeña falla, no repercute mucho en la calidad o no impacta mucho en la calidad del producto, ¿no? Pero cuando ya se está acercando al límite superior, eso se interpreta a que, ojo, hay que tener más cuidado eh, porque hubo mayores fallas que ya están a punto de que el producto se tenga que deshacer o retrabajar para reparar esas fallas, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de contar, de trabajar con gráficas de control. ¿Para qué se usa una gráfica de control? Una gráfica de control tiene dos usos básicos en forma general, como ya lo hemos venido mencionando anteriormente. Como juicio para determinar si el proceso estuvo dentro de control, como una ayuda para lograr y mantener el control estadístico. De una manera amplia, una gráfica de control nos sirve para medir el comportamiento del proceso de una manera dinámica. Si el proceso se sale de control, la gráfica lo va a detectar casi enseguida a través de una tendencia, una corrida, varios puntos cerca de un límite de control, etc. Un punto fuera de control nos indica que un factor externo está alterando la variabilidad normal inherente. Si el proceso ha logrado la reducción de la variabilidad, la gráfica nos indicará la necesidad de recalcular el valor de los límites de control. ¿Hasta acá tienes alguna duda, Voldemar? No, nada, pues. Me imagino que en tu centro laboral, que igual creo que me lo has comentado, utilizan gráficas de control. Sí, profe, la parte de supervisión es la que maneja más esa parte. Yo soy de la parte operaria. Ok, pero pero bueno, algunas veces los han compartido, ¿no? O de plano no tienen a la mano esa información. Sí, de una u otra manera, en temas de auditoría nos hacen conocimiento de ciertas gráficas eh, sobre la operación y es que tenemos un poquito tengo un poquito de conocimiento, pero pura teoría. Ok. Sí, no, y eso es a lo que se refiere, ¿no? De que hasta cierto punto estas gráficas, estos gráficos, estas herramientas son prácticas y pueden estar a la mano y al entendimiento de prácticamente todo,
toda la plantilla laboral. Ok, continuamos. Otras características del uso de gráficas de control son el CEP, el control estadístico, que no implica ausencia de artículos de efectivos, más bien es un estado de variación al azar. Es mejor que el operario mismo grafique punto por punto en la gráfica de control, ya que esto le hará tomar interés en el proceso. Si la gráfica muestra ausencia de control estadístico, entonces el siguiente paso es una exploración de las causas especiales. Use la gráfica de control para medir la combinación de las fallas del sistema. Y acá tenemos algunas definiciones importantes que son utilizadas en la gráfica de control. ¿Qué es un límite de control? Es una línea o líneas de una gráfica de control usada como base para juzgar el significado de la variación de una medición a otra. Nos dice lo que es el proceso hoy y lo que será mañana. ¿Cómo se obtienen los límites de control? Los límites de control se obtienen a partir de los datos del proceso y no deben ser confundidos con los límites de especificación dados por el Departamento de Ingeniería en el diseño del producto. ¿Qué es la línea central? Es la línea que representa el valor promedio de las mediciones indicadas en una gráfica de control. Generalmente se indica con una línea continua. ¿Me puedes apoyar, Waldemar, por favor? Elaboración e interpretación de gráficas para variables. Una característica variable de calidad es la que se puede medir en una escala variable de valores. Como la medida de las variaciones pueden determinarse por medio de instrumentos de medición variables, puede obtenerse más información sobre las características de calidad que se examine que en el caso por atributos. Aunque esta medición representa mayores costos debido al costo del equipo de medición y la observación de este. Algunos ejemplos de características variables son la precisión, la resistencia a la tracción, la dureza, longitud, el diámetro, etcétera. Aunque estos pudieran llegarse a medir por medio de aparatos, pasa, no pasa, el número de productos que es necesario tomar para medir es menor, con lo cual, por otro lado, reduce el costo de la medición al realizar menos mediciones. ¿Por qué es útil el uso de gráficas de control por variable? Existen varias razones por las cuales son útiles. A continuación se mencionan algunas de ellas. A. La mayoría de los procesos y resultados tienen características que son medibles, por lo que su aplicación potencial es amplia. B. Un valor medible, por ejemplo, el diámetro es 16.45 milímetros, contiene más información que una simple afirmación sí, no. Por ejemplo, la pieza está dentro de tolerancia. C. A pesar de que el costo en la medición precisa de una pieza es mayor que el establecer simplemente si la misma está bien o no, como se requieren menos piezas para obtener más información sobre el proceso, en algunos casos los costos totales de inspección pueden ser menores. D. Debido a que se requiere medir una menor cantidad de piezas para tomar decisiones confiables. El periodo de tiempo entre la producción de las piezas y la acción correctiva puede ser acortado significativamente. Ok, gracias, Waldemar. Antes de llevar a cabo las gráficas de control, se deben cumplir con los siguientes requisitos. El proceso debe estar claramente definido mediante las hojas de instrucción de operación correspondiente. El método de inspección debe estar definido mediante hojas de instrucción de inspección. El flujo de proceso debe estar adecuadamente definido. El operador y la gente que lo rodea o interactúa con él deben estar perfectamente enterados en los métodos de ejecución y medición del proceso, de manera que este se lleve a cabo siempre de manera idéntica y no se tengan variaciones atribuibles a este concepto. Se deben definir con precisión cuáles características se manejarán mediante las gráficas de control.
se debe conocer adecuadamente la correlación que existe entre variables, de manera que se seleccionen para su control aquellas cuya medición es más sencilla y significativa. Las piezas que se verifiquen en la gráfica de control deben de venir de una misma línea. Las piezas deben ser acomodadas en contenedores siguiendo siempre el mismo orden y marcarse las que se toman como muestra. Lo más práctico es tomar las piezas conforme van saliendo de las máquinas. Es muy importante, ¿no? Que siempre sepamos los requisitos, porque siempre para cualquier procedimiento, cualquier tarea, cualquier actividad, siempre hay requisitos que nos van a facilitar pues realizarlo, ¿no? O en este caso, inspeccionar, tener una mejor recolección de datos que al final nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones en el momento de que estemos hablando. Una vez que se tienen todos los puntos anteriores, se deben llevar a cabo los siguientes pasos para establecer una gráfica de control. Elegir las características que debe graficarse. Dar una alta prioridad a esa característica que por el momento tiene una tasa de defectos alta. Un análisis de Pareto puede establecer las prioridades. Identificar las variables del proceso y las condiciones que contribuyen a las características del producto terminado para definir las aplicaciones potenciales de las gráficas desde la materia prima hasta los pasos de procesado y las características finales. Por ejemplo, pH, concentración salina y temperatura de la solución de recubrimiento son variables del proceso que contribuyen a la textura del mismo. Elegir los métodos de medición que proporcionarán el tipo de datos necesarios para el diagnóstico de problemas. Los datos por atributos, por ejemplo, porcentaje de unidades defectuosas, proporcionan información resumida, pero pueden necesitar completarse con datos por variables para diagnosticar las causas y determinar la acción. Determinar el tiempo más cercano en el proceso de producción en el que se puedan hacer pruebas para obtener información sobre las causas atribuibles, para que la gráfica pueda servir como un dispositivo de advertencia temprana efectivo en la prevención de defectos. Es muy importante no tomar todo esto en cuenta, porque si desde el inicio determinamos bien el producto, qué es lo que queremos identificar de su producto, de qué línea o qué operación, qué proceso es el que se quiere estudiar, nos va a facilitar, ¿no? Vamos a decir, llega el día jueves, se va a estudiar, se va a inspeccionar la línea A de producción para identificar que si hay fallas, cuántas fallas hay y buscar la solución, la mejora lo más pronto posible. 2. Elegir el tipo de gráfica de control. La siguiente tabla compara 3 gráficas de control básicas. Gráfica de medidas estadísticas. Tenemos lo que es el promedio y el rango. Porcentaje no conformante, que es la gráfica P, y el número de no conformancias, que es la gráfica C. Desventajas significativas de la gráfica de promedio y rango es no se entiende a menos que se dé capacitación. Puede causar confusión entre los límites de control y los límites de tolerancia. No se puede usar con datos del tipo seguir, parar. Tamaño de la muestra, por lo general, es de 4 a 5 piezas. Porcentaje, tenemos la gráfica P. Desventajas, no proporciona información detallada de control de las características individuales. No reconoce distintos grados de defectos en las unidades de producto. Aquí lo habla de ahora sí como tal, como un conjunto, ¿no? Y el tamaño de la muestra es utilizar los resultados de la inspección o muestras de 25, 50 o 100. Es decir, ya por lotes prácticamente. Y tenemos las desventajas del gráfico C. No proporciona información detallada de controles de características individuales.
y el tamaño de la muestra es cualquier unidad conveniente de producto como 100 metros de alambre o una camisa. O sea, son tres tipos de gráficas. Esas son las básicas. De 3.3, decidir la línea central que debe usarse y la base para calcular los límites. La línea central puede ser el promedio de los datos históricos o puede ser el promedio deseado, por ejemplo, un valor estándar. Estos límites por lo general se establecen a más o menos 3A, pero se pueden elegir otros valores con riesgos diferentes. Seleccionar el subgrupo racional. Cada punto en una gráfica de control representa un subgrupo o muestra que consiste de varias unidades de producto con el propósito de controlar el proceso. Los subgrupos deben elegirse de manera que las unidades dentro de un subgrupo tengan la mayor oportunidad de ser similares y las unidades entre los subgrupos tengan la mayor oportunidad de ser diferentes. Quinto, proporcionar un sistema de recolección de datos. Si la gráfica de control ha de servir como una herramienta cotidiana en la planta, debe ser sencilla y conveniente en su uso. La medición se debe simplificar y mantener sin errores. Deben diseñarse instrumentos indicativos para dar lecturas confiables y a tiempo. Mejor aún, deben diseñarse instrumentos que puedan registrar al igual que indicar. El registro de datos se puede simplificar con el diseño creativo de hojas de datos. Las condiciones de trabajo son también un factor. Un departamento de maquinado que tiene aceite de corte por todos lados no puede tener registros confiables. Debe evitarse el copiado de datos. Calcular los límites de control y proporcionar instrucciones específicas sobre la interpretación de los resultados y las acciones que debe tomar cada persona en producción. Las fórmulas de límites de control para tres tipos de gráficas se dan en la siguiente tabla. Estas fórmulas están basadas en más menos 3R y usan una línea central al igual al promedio de los datos utilizados al calcular estos límites. Graficar los datos e interpretar los resultados. Y tenemos las gráficas, ¿no? El promedio, rango, porcentaje, la gráfica P y la gráfica C. Tenemos ahí lo que son las líneas central. Y esas son las operaciones para calcular el límite inferior y el límite superior. Y bueno, por acá, hasta acá vamos a llegar a esta sesión. Les voy a compartir estas diapositivas. Las voy a subir al portal para que ahí puedan repasarlas. Y ya saben que cualquier duda, ahí les compartí mi número celular y estamos pendientes, ¿no? Estamos a la orden con el gusto de apoyarlos. Este fin de semana trataré de subir lo que sería la actividad de igual manera para esta segunda sesión. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario, Kevin, Valdemar? No, profe, ninguno. De ninguno, profe, y una disculpa, es que se me estaba yendo al internet. No pasa nada, Kevin, sin ningún problema. Son cosas que pasan, ¿no? Y por esta parte lo vamos a entender sin ningún problema. Bueno, entonces los dejo, chicos. Gracias por asistir el día de hoy, por su tiempo. Que pasen bonita noche y que tengan un excelente fin de semana. Y les repito, yo trataré de este fin de semana subir lo que son las diapositivas y la actividad para que tengan tiempo de realizarla. ¿Sale? Entonces, nos vemos. Que pasen bonita noche. Ok, gracias, profe, igualmente. Vamos, Kevin.